Hola, saludos a todos. Les saludamos la Facultad de Salud Mental de NUC, recinto de Bayamón. Espero que estén bien en sus casas, sanos y salvos. También espero que estén practicando el distanciamiento social y estén siguiendo al pie de la letra las precauciones universales. Antes de empezar la clase de hoy, me gustaría pedirles un favor. Me gustaría que como futuros profesionales de enfermería de excelencia que serán cada uno de ustedes, me ayuden con la prevención. Necesitamos llevar información fidedigna de fuentes oficiales para concientizar a las personas, ya sea a través de redes sociales u orientando a sus amigos y familiares. También me gustaría decir que si tienen algún problema de salud mental o conocen a alguien en esta situación, tengan a la mano el teléfono de la línea Paz, que es el siguiente: 1-800-981-0023. 1-800-981-0023. Recuerden que la salud mental es muy importante y en estos tiempos hay muchas personas que pueden necesitar ayuda. Dicho esto, empecemos la clase. La clase que nos ocupa hoy es la de la correspondiente a la unidad 3 y vamos a estar hablando de los desórdenes de la personalidad. Antes de empezar esta clase me gustaría leerles esta reflexión que dice: cuando rompemos patrones de comportamientos, nuevos mundos emergen, porque al cambiar tu mentalidad, cambia tu realidad. Espero les haya gustado esta reflexión y que piensen en ella unos momentos. Si quiere puede pausar el video. Continuamos. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Definir el concepto de la personalidad, identificar los distintos tipos de la personalidad, describir la sintomatología de la personalidad límite o borderline, formular diagnósticos de enfermería y metas para los pacientes con personalidad límite. Aquí hay un video, pero estos videos yo se los voy a dejar en un link aparte porque cuando los reproduzco aquí no sale muy bien el audio y pues tienen que escucharlo bien. Así que no se preocupen, yo les voy a enviar en unos links aparte los videos que contiene esta presentación. ¿Qué es la personalidad? Les recomiendo que pause el video y reflexione usted acerca de la personalidad. Luego le da play y así pues sabe si más o menos está por esa misma línea y podemos comparar conceptos. Sí les digo de antemano que en la psicología hay un montón, pero montón de definiciones. Casi todas son similares, pero hay muchas definiciones diferentes. Les voy a decir la más aceptada por los psicólogos, que es el conjunto de emociones, cogniciones. Recuerde que lo cognitivo tiene que ver con el procesamiento de la información, y conductas que conforman el patrón de comportamiento de una persona. Es la forma en la que sentimos, pensamos o nos comportamos. Es un conjunto de procesos que interaccionan entre sí y se autorregulan, conformando un sistema dinámico. Las dos definiciones, esta más o menos es una de las definiciones más aceptadas. Aquí tenemos otra que es la totalidad de características emocionales y de comportamiento que son particulares, o sea, cada persona tiene la suya. No hay dos personas iguales. Hay personalidades sí similares, pero no hay dos personas iguales. Por eso dice aquí particulares. Para una persona en específico y permanecen más o menos estables y predecibles con el tiempo. Entonces, aquí me gustaría también hacer una diferencia porque hay muchas personas que creen que la personalidad es lo mismo que el temperamento y que el carácter, y no es así.
¿Qué es el temperamento? Es la base constitucional. Cuando hablamos de temperamento nos estamos refiriendo a aquella parte innata de nuestra personalidad, determinada por nuestra herencia genética. Ya ustedes a esta altura de juego son expertos en la genética y el ambiente porque ustedes hicieron un diagrama de Venn que le quedó bien chévere a todos. Los felicito. Y en ese diagrama de Venn usted identificó y llegó a la conclusión de que una cosa es el ambiente y otra cosa es la herencia genética, pero todas llegan al mismo fin, que es o la personalidad, o el trastorno de la personalidad, o la enfermedad mental. Recuerde que, no sé si en biología le tocaron esto, pero hay un término que se llama epigenética. Si no se lo tocaron en biología, después lo googlea. Pero básicamente la epigenética nos viene a decir que el ser humano tiene la capacidad de apagar y encender ciertos genes a través del ambiente. Para no alargarle mucho esto, porque esto no está en la presentación lo de la epigenética, es básicamente, hace mucho tiempo atrás, cuando no existía la epigenética, se creía que los genes dictaminaban todo. Que si usted estaba predispuesto genéticamente a tener X o Y condición o X o Y personalidad, ya usted no había nadie que lo cambiara. Esa iba a ser su condición y punto. No, ya se demostró que el ambiente, así como ayuda a reducir riesgos y aumenta los riesgos de las enfermedades físicas, ya sea como diabetes, hipertensión, etcétera, también ayuda grandemente a las enfermedades o los trastornos mentales. Básicamente eso es lo que quiere decir. O sea, tenemos que el temperamento viene ya en la genética y eso viene por default dentro de nuestros genes. De ahí que sea considerada como la dimensión biológica e instintiva de la personalidad, o sea, el instinto de parte del sistema límbico. De hecho, es el factor de la personalidad que antes se manifiesta. Un ejemplo para que todos me entiendan. Muchos de ustedes quizás tengan hijos, pero si no tienen hijos, pues tienen sobrinos o primitos. Y ustedes han visto que en los bebés ya es posible distinguir los diferentes tipos de temperamento. Así que dependiendo de su tendencia a sentir y manifestar emociones positivas o negativas y a un buen o mal humor, se les puede considerar como los niños más fáciles o los niños difíciles. Entonces el bebé que usted dice, yo no voy a cuidar a ese muchacho, no, ese muchachito no está fácil. O el que tú dices, sí, dale, tráemelo, que ese niño es un amor, se porta súper bien. Pues ya usted ve que desde pequeño ya esos nenes tienen ese temperamento. Pero el carácter, que son otros 20, es el reflejo de nuestras experiencias. Es el componente de la personalidad que engloba al temperamento, que es la constitución heredada, y al conjunto de hábitos educativos y relacionales que han sido aprendidos por la persona. Es decir, es un aspecto tanto innato como adquirido. ¿Qué quiere decir esto que le acabo de decir? Vamos a suponer que usted, por genética, tenga un temperamento bien tímido o bien agresivo. Pues a través del tiempo usted puede formar un carácter y no ser tan temperamental, o sea, tan agresivo o tímido. Eso se puede cambiar a través del carácter. Pero recuerde que usted va a tener como quiera su temperamento, va a tener que estar luchando con él constantemente, pero al hacerlo consciente, que en otras clases presenciales vamos a hablar lo que es el pensamiento racional y el pensamiento irracional, haciendo consciente, trayendo las cosas a la realidad, el pensamiento racional, usted puede reprimir o suprimir los temperamentos, el temperamento negativo. Así que el carácter es la parte de nosotros que viene determinada por el ambiente, se va a construir. Además, es consecuencia de las experiencias e interacciones sociales que vamos teniendo en nuestra vida y de las que obtenemos ciertos aprendizajes. Así, todos estos hábitos influyen en nuestro temperamento y predisposiciones biológicas y las van modulando, variando, afinando y conformando nuestra personalidad. Por lo tanto, el origen del carácter es cultural. O sea, que como les dije, el temperamento ya viene por default en nuestros genes, pero nosotros sí tenemos la capacidad de ir moldeando eso a través de nuestras experiencias y formando un buen carácter.
Resumiendo, los rasgos de personalidad pueden ser rasgos que son específicos y característicos con un individuo temprano en la vida. Tienen una gran influencia en la forma que él o ella se percibe y se relaciona con el ambiente a través del tiempo. Otra definición. La personalidad, derivado del término griego, que quiere decir persona, utilizado para describir la máscara de teatro utilizada por actores dramáticos. ¿Por qué? Recuerde que cada cual tiene su personalidad, pero no todo el mundo se muestra tal como es. Hay un viejo refrán que dicen los abuelos que nadie sabe lo que hay en la olla, solamente el que lo menea. Y eso es literal. Nadie en el mundo se muestra 100% como es. Todos tenemos nuestras máscaras, todos, sin distinción. Después usted hace una introspección y se autoevalúa, pero eso es así. Por eso es que esto viene de ese término. Recuerde que esta presentación usted la va a tener grabada, como está escuchando, va a poder darle para atrás, hacia el frente, pausarla, descargar el video como usted desee, y también la va a tener en PDF. Que lo que yo no lea del PowerPoint, usted lo va a leer después con calma. Recuerde que yo voy a explicarle los puntos que yo entiendo que son un poquito más cruciales, pero como quiera después usted pues puede leer el PDF. Desórdenes de personalidad. Ese es el verdadero problema. Como les dije ahorita en los slides anteriores, todos tenemos lo nuestro. Ustedes van a ver ahorita que todos tenemos un poquito de cada grupo de personalidad. Eso es bien importante saberlo. Pero el verdadero problema ocurre cuando estos rasgos se convierten en poco flexibles, o sea, en rígidos, contribuyendo a comportamientos mal adaptativos o discapacitantes en el funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que yo soy una persona que soy tengo el temperamento demasiado fuerte y soy demasiado agresivo. Pues una cosa es tú tener tu temperamento fuerte y otra cosa es tú andar peleándote con medio mundo y estar insultando a medio mundo. Ya ahí eso se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque no es adaptativo. Recuerde que nosotros vivimos en una sociedad que tiene normas y vivimos en sociedad con otras personas que merecen respeto y tienen los mismos derechos que usted. Por tal razón, cuando ya su problema de personalidad se convierte en un problema que no se adapta, o sea, maladaptativo, ahí entonces ocurre lo que es un trastorno de personalidad, que ya pues usted tiene que buscar ayuda. O sea, todos estamos incluidos, como dije ahorita. En algún momento de nuestra vida podemos exhibir algún desorden de personalidad. Solo es un problema cuando nos discapacita funcionalmente. Eso fue lo que le expliqué en el slide anterior. Todos tenemos algo de algún grupo que usted lo va a conocer ahorita. Les voy a explicar cada uno de los grupos. Todos tenemos algo, pero eso se vuelve en un trastorno ya, en un problema, cuando no es adaptativo. Cuando ya usted empieza a traerle problemas en sus relaciones interpersonales, ya sea con su pareja o con sus seres queridos o su trabajo, y ahí hay que levantar bandera. El desarrollo de la personalidad, y eso se lo expliqué en el primer slide, que hay un factor de herencia, que es el temperamental, el aprendizaje de la experiencia y la interacción social. Vamos aquí a repasar un poquito de historia con nuestro amigo Hipócrates. Él estableció que toda enfermedad era por un exceso en los desbalances de humores en nuestro cuerpo. Esto obviamente vamos a tocarlo por encima, pero después si usted se aburre algún día en su casa, busca en YouTube lo que eran los humores y cómo se trataban. Les voy a decir la sangría, el sanguíneo. A las personas le hacían sangría. Busque después lo que era una sangría para que usted vea cómo se trataba ese tipo de personas. Pues básicamente el señor Hipócrates estableció que habían 4 tipos de personalidad, que era el colérico, que eso es lo que se conoce ahora como una persona, como una persona irritable y hostil.
Él decía que era por el exceso de bilis amarilla. Los pesimistas o melancólicos, que estos son los de bilis negra. Los sanguíneos, que son súper optimistas y extrovertidos, o sea, que tienen mucha sangre. Y los flemáticos, que son apáticos, de la flema. Esto tiene sí una significación y todavía está vigente. Obviamente no porque esté la bilis amarilla, bilis negra, ni eso. Eso ya se demostró que eso no es real. Pero sí, usted puede encontrar personas con características coléricas, personas pesimistas o melancólicas, sanguíneos, que estos son los que, como dicen por ahí, que prenden de un solo maniquetazo. Y los flemáticos, que son los apáticos, los que todo le da igual, los que te tratan como que, los que te tratan así. ¿Qué pasa? Siempre lo normal es que usted tenga una mezcla de algo. No sé, se vaya a un extremo, pero que tenga una pizca de algo. Porque en un momento puntual de nuestra vida, pues nosotros vamos a ser pesimistas o melancólicos en un momento de una pérdida o que nos pase algo fuerte, pues usted va a ser en ese momento quizás pesimista y melancólico. Si tiene un problema donde algo le cae mal, pues se va a poner colérico. Si de repente te dan una buena noticia o algo, pues te vas a poner sanguíneo, optimista y así sucesivamente. Todos tenemos algo de eso. Seguimos con un poco de historia. La profesión médica reconoció que el desorden de personalidad, aparte de la psicosis, era algo de tratar aparte, o sea que se tenía que tratar de manera específica. Un individuo puede comportarse erráticamente aunque los poderes del intelecto se encuentren intactos. De aquí es que viene lo ambiental. Recuerde que aquí en nuestra cultura puertorriqueña y en nuestra parte del mundo, que es el occidente, pues nos comportamos de una manera específica. Si usted ahora mismo le tocara evaluar a una persona, a un cliente, paciente, de otra nacionalidad rara, qué sé yo, de estas culturas que, por ejemplo, vamos a poner una tribu de estas protegidas, y venga esta persona y entra a su consultorio, al consultorio médico, sin ropa, desnudo. Esa persona no tiene ningún problema en su intelecto. Esa persona va a pensar y va a razonar de lo más bien, normal. Pero, entre comillas, muchas comillas, va a tener un comportamiento errático. ¿Por qué? Porque esa persona no está siguiendo y no está acatando las reglas o sea, no se está rigiendo por las reglas de aquí de Puerto Rico. Espero que me haya explicado en esa parte. Recuerde que si usted tiene alguna duda o alguna pregunta, usted se comunica con su profesor a través de correo electrónico y el profesor encantado le va a responder todas las dudas que usted tenga. En ese tiempo se les caracterizó como locura moral. ¿Por qué locura moral? Porque no se acataban a las leyes de la época. Como dije ahorita, ejemplo, que usted saliera desnudo por ahí caminando. Ya automáticamente pues tenías una locura moral. ¿Por qué? Porque no va con las leyes. Eso todavía, la locura moral ahora se conoce como un desorden de la personalidad. El DSM-5 clasifica los desórdenes de personalidad en 3 grupos de acuerdo a los rasgos de su personalidad. Que esos son los que les voy a explicar ahora. Quiero hacer un paréntesis y decirles que en esta presentación vamos a ir uno por uno y vamos a dar los puntos claves, pero en otras presentaciones se van a hablar más largo y tendido sobre cada uno, porque recuerden que cada uno tiene un mundo completo de características. Hoy vamos a tocar lo más crucial. Tenemos el grupo A. ¿Y cuáles son los del grupo A? Pues estos son los desórdenes, los que tienen desorden paranoide, desorden esquizoide y desorden esquizotípico. En el grupo A tenemos el desorden paranoide. ¿Qué es el desorden paranoide? Este se caracteriza por un patrón generalizado de desconfianza injustificada
y sospecha de los demás que implican la interpretación de sus motivos como malicioso. Este es el que siempre está arisco y siempre está diciendo, mira, yo creo que me pusieron esto para envenenarme. Tenemos el desorden esquizoide. Los individuos que lo padecen se caracterizan por la falta de interés en relacionarse socialmente y por una restricción de la expresión emocional. Tenemos el desorden esquizotípico. El esquizotípico es el que el individuo que lo padece manifiesta un patrón de deficiencias interpersonales que le dificultan la presencia de relaciones personales estrechas, a la vez que mantienen un comportamiento considerable como excéntrico y en el que se presentan diversas alteraciones cognitivas, algunas veces, no siempre. Este tipo de personas es, como ustedes están viendo ahí, a este que tiene el pajarito acá, déjame ver si tiene el cursor, este de acá, de repente, imagínese que usted está en una reunión de negocio o en una reunión formal y llega una persona así como esta, que usted, lo primero que usted le va a pasar por la mente, aparte de que está loco, porque recuerde que volvemos a la locura, puede ser subjetiva por cuestión de ambiente. Pues aquí, esto es una persona excéntrica. ¿Por qué? Porque no va con la normativa social. En el grupo B tenemos a los antisociales, los borderline, los histrónicos y los narcisistas. Yo espero que después de esta clase usted no cometa el gran error de mal utilizar. Yo creo que esta es una de las palabras que más mal utilizamos y es la de antisocial. Una persona antisocial comúnmente se conoce como una persona que realmente es poco sociable. ¿Por qué? Porque ser antisocial es un trastorno de la personalidad. Una persona antisocial es una persona que muestra un patrón de comportamiento caracterizado por la inatención y violación de los derechos ajenos en favor de los propios, que aparece antes normalmente de los 15 años de edad. Este desprecio puede manifestarse a partir de conductas de diverso tipo, incluyendo comportamientos criminales penados por la ley. Así que yo espero que después de esta clase usted no le diga a las personas que son poco sociables antisocial, porque un antisocial es una persona que coge un AK y empieza a matar a medio mundo, porque va en contra de la ley y cometen actos criminales. Así que yo espero que después de esta clase usted empiece a llamar a las personas que no les gusta socializar mucho como poco sociables. También tenemos en el grupo B el trastorno límite de la personalidad. Vamos a hablar más ampliamente en slides posteriores, pero les adelanto que es una afección mental por la cual una persona tiene patrones prolongados de emociones turbulentas o inestables. Estas experiencias interiores a menudo los llevan a tener acciones impulsivas y relaciones caóticas con las personas. Como su nombre lo dice, están en el borde, no hay grises, o es malo o es bueno. Eso lo vamos a tocar en slides posteriores. Tenemos a la personalidad histrónica, los histrónicos. Estos viven en un continuo vaivén de emociones y sentimientos. Son muy inestables emocionalmente y por tanto su estado de ánimo fluctúa rápidamente. Estas personas ustedes lo pueden ver de pasar de estar muy alegres y habladores a estar tristes y melancólicos, súper rápido. Este tipo de personas también son bien sensuales y bien seductoras y seductores. Aunque se caracterizan más las féminas por este trastorno, estadísticamente hablando. Para que ustedes tengan una panorámica de este trastorno, no sé si ustedes han visto algunas señoras mayores que se visten de una manera que usted se queda mirándola como que
como que no encaja, se visten demasiado llamativos, con colores bien llamativos también, trajes cortos, son bien sensuales y bien coquetas e intentan seducir a personas más jóvenes, pues eso es una característica histrónica. Y el narcisista, pues qué les cuento. Usted sabe que el narcisista es un trastorno mental en el cual las personas tienden un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas por tal razón, porque solamente ellos existen y más nadie, y una carencia de empatía por los demás. Algunos, por ejemplo, ven al resto por debajo, creyéndose superiores, aunque no lo sean. Estas personas sufren un trastorno narcisista de la personalidad, identifíquelo rápido. Es decir, un trastorno de la percepción del individuo que le hace creerse superior al resto. Aquí hay un trastorno perceptivo. En su realidad, él es mejor que todo el universo. Y les digo un dato curioso. Este trastorno surge porque había un señor, supuestamente, en la mitología griega, que se llamaba Narciso. Era un joven con una apariencia bella y hermosa y llamativa. Entonces, uno de los dioses, para castigar a Narciso por su engreimiento, esta diosa que se llamaba Némesis, que era la diosa de la venganza, hizo que este señor se enamorara de su propia imagen reflejada en una fuente, y así murió pegado a esa fuente, mirándose en el reflejo del agua. Por eso es que de ahí sale lo de narcisista. Vamos al grupo C. Aquí están los que se comportan de manera ansiosa o temerosas. Aquí tenemos los evitativos. El trastorno de personalidad por evitación se caracteriza por inhibición social. Estas personas que siempre están trancadas, no les gusta salir de la casa. ¿Por qué? Porque tienen miedo a los juicios negativos de los demás y sentimientos de no ser aceptados o adecuados. Este tipo de personas tienen muchos pensamientos derrotistas y de autosabotaje. Por ejemplo, va a dar una presentación, aunque eso nos pasa mucho y nos pasa a todos, pero en un extremo de que no puedes hablar en público ni una sola palabra porque tienes miedo de que te acepten. Rápido en tu mente empieza: Dios mío, me va a salir mal, Dios mío, se van a reír de mí, mira, este me está mirando mal. Y ese pensamiento derrotista y de autosabotaje pues es algo fijo prácticamente, por eso es incapacitante, una enfermedad también, un trastorno mental bien incapacitante. La persona con este trastorno suelen ser muy tímidas al extremo, muy sensible a los rechazos y a las críticas de los demás. Por esta razón tienden a reducir los contactos sociales, aunque en realidad desearía mucho la compañía de los demás. Generalmente no es capaz de hablar en público y si lo hace enfatiza su propia modestia. Es un trastorno que puede evolucionar en una fobia social al extremo de que no puedas salir y te da miedo hasta mirar por la ventana. Y también tenemos aquí a los dependientes. Este trastorno se caracteriza por la necesidad patológica, ojo, patológica, porque en algún momento de nuestra vida todos fuimos un poquito, bueno, algunos un poquito, otros un pocote, dependientes. Pero aquí, ojo, aquí predomina la patología de mantener relaciones personales cercanas que brinden protección y cuidado a quien lo sufre. A la práctica, esto se traduce en adoptar hábitos y actitudes relacionadas con la sumisión y la dependencia extrema. Ya aquí cuando es patológico. Y tenemos a nuestros amigos los obsesivo-compulsivos. Y aquí quiero también desmentir que se malutiliza mucho, igual que lo antisocial. Y a cualquier persona que le gusta irse de shopping y compra más de lo que debe, rápido se le dice: es comprador compulsivo. Y no, usted no es comprador compulsivo. Ni usted es obsesivo compulsivo con la limpieza, ni usted es obsesivo compulsivo con X o Y cosas. Sí, como dije ahorita, tenemos ciertos grados, pero una persona con un diagnóstico de un trastorno mental del TOC o el trastorno obsesivo compulsivo, de hecho, abro paréntesis, si no ha visto la película TOC,
TikTok, aprovecha esta cuarentena y mírala, está en Netflix. Bien buena sobre estas personas con trastornos de la personalidad. Pues volviendo al tema, este trastorno se caracteriza por una ansiedad extrema, caracterizado por pensamientos intrusivos. ¿Qué quiere decir intrusivo? Que están dentro de tu cabeza y que no te los puedes sacar. Y recurrentes y también muy persistentes, que producen inquietud, aprensión, temor o preocupación y conductas repetitivas denominadas compulsiones. Ojo con esto, cuando usted tiene una conducta compulsiva o una compulsión, es una conducta que usted no puede evitar. Y si le evita, los pensamientos intrusivos y recurrentes son tan brutales que usted tiene que hacer la acción obligatoriamente. Por eso es compulsivo. Usted tiene que hacerlo y lo hace sin pensar. Y la compulsividad en este trastorno está prácticamente marcada y están bien marcadas las compulsiones y están dirigidas a reducir la ansiedad asociada. Ejemplo, el típico de lavarse las manos. De hecho, ahora pues todos debemos de tener cierto grado de compulsión con lavarnos las manos. Pero un obsesivo compulsivo se tiene que lavar las manos y desinfectar todo porque en su mente hay muchos gérmenes y se va a morir. Y tiene que hacerlo sí o sí, porque eso es lo único que le va a generar a reducir la ansiedad. Si no, la ansiedad sería desesperante. Este era otro video que había acá, pero como les dije, le voy a poner los links de los videos aparte porque el audio se escucha muy mal cuando lo grabo desde acá. Aquí habían otros videos también que se los voy a poner. Ok. Y llegamos a la aplicación del proceso de enfermería en desórdenes de la personalidad límite. Recuerde que aquí vamos a hablar más sobre la personalidad límite, pero en clases posteriores y en posteriores presentaciones vamos a ir uno por uno y vamos a darles cuáles son los síntomas, cuál es el tratamiento, cuál es la intervención de enfermería, etcétera. Aquí se lo estamos presentando poquito a poquito para que usted vaya teniendo un entendimiento de cuáles son los trastornos. Perdón, aquí los individuos siempre presentan estar en un estado de crisis. Demuestran un tono dominante y afectivo, por ejemplo, la depresión que puede llevar a una agitación o explosividad inapropiada de enojo. O sea, no se justifica, las acciones son desproporcionadas. Afecto de extrema intensidad y comportamiento siempre cambiante. O sea, estás de repente sonriendo y de repente ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué tú me estás mirando? O sea, este tipo de persona es casi igual que un bipolar, que está en high y de repente en down. O sea, no hay puntos medios. Muchos son diagnosticados con el desorden depresivo porque también en esos bajones pues tienen síntomas claros de depresión. Esta depresión ocurre en respuesta a sentimientos de abandono cuando pequeños por su madre en la niñez temprana. Cuando lleguemos en posteriores presentaciones acerca de las causas, muchas investigaciones sugieren de que este trastorno se genera en la infancia, en los primeros días, cuando los padres, en vez de poner orden, lo que hacen es que refuerzan esas conductas. Eso después lo hablamos en otras clases, pero la evidencia disponible sugiere que este trastorno se empieza a forjar desde la niñez, por la manera de crianza. Influye bastante. Detrás de la depresión hay un sentido de ira hacia la misma persona o el ambiente externo. Realmente el individuo conoce el origen de los sentimientos. Raramente el individuo conoce el origen de los sentimientos. Debido a su miedo al abandono, estos pacientes tienen poca tolerancia a la soledad, no pueden estar solos. Estos cambios pueden ocurrir en días, horas o minutos. Es como un detonante, como una pólvora. ¿Cuáles son los patrones de interacción de este tipo? Pues aferramiento, manipuladores, distanciamiento,
Estos son, por ejemplo, hay muchas personas que no es que tengan este trastorno, no vayan ahora por ahí a decir que medio mundo tiene trastorno límite de la personalidad. Recuerden que cada uno tenemos lo nuestro y cada uno de nosotros en mayor o menor escala tenemos nuestro granito de cada trastorno. Pero aquí quizás ustedes hayan identificado en alguna persona. Les voy a dar un ejemplo práctico que sucede mucho. Es este tipo de paciente que está bien aferrado a una relación y aunque le habla de malo a la persona, puede llegarle a dar, puede llegarle a faltarle respeto de tanto de la manera física como verbal, abuso psicológico, etcétera. La persona entonces lo deja. Porque recuerde que esta persona tiene un problema tiene una disociación cognitiva. O sea, tiene una disociación de la realidad y de su percepción. Entonces, esa persona está bien aferrada con esa pareja, pero daña la relación porque abusa de ella, o cuando en esos ataques de ira donde está explosivo le puede llegar a dar un golpe o abusar de manera psicológica. ¿Qué pasa? Esta persona la deja y ¿qué ella rápido va a hacer? Manipulación. Le envía fotos diciendo que se va a suicidar, que se va a ahorcar, se corta las venas y le envía las fotos, se toma pastillas y le envía fotos. O sea, manipula a la otra persona diciéndole que se va a matar y que si no regresa con ella, se muere. O también este tipo de persona que de repente está contigo y estás de lo más bien contigo, son los mejores amigos, se llevan súper bien, pero de repente te deja de hablar y te dice, no. De repente tú pasas a ser el mejor amigo al peor enemigo. Por eso es personalidad límite. O es high o es nada. O sea, o es mucho o es poco. No hay puntos medios en este tipo de personalidad. Es autodestructiva, por lo que les dije. Cuando están en esos bajones tienen un gran riesgo de suicidio. Se autolesionan. Dividen, le gusta dividir también. Vamos a suponer si de repente hay un grupo de amigos o un núcleo familiar y a esa persona de repente ya el otro le cae mal, pues va a hacer todo lo posible porque todas las personas marginen a la otra persona que él no está con la que él no está de acuerdo. Y tiene pobre control de impulso, como tiene este problema de que se va a los extremos, pues no puede controlar los impulsos. Se le hace bien difícil a este tipo de personas. Son los que de repente están hablando contigo, tienen una discusión y cogen y rompen la puerta, o restrayan algo, rompen el celular o en el peor de los casos, lastimosamente en muchos casos, pues cometen abusos físicos con las parejas o con los familiares. Vamos al diagnóstico de enfermería. Los diagnósticos de enfermería son formulados de la información reunida durante el proceso de valoración y con el conocimiento sobre el paciente ya obtenido. Riesgo de automutilación. Abro un paréntesis y les comento que uno de los puntos claves y de lo que usted tiene que estar bien pendiente es con el riesgo de suicidio. Recuerde que este tipo de paciente tiene muchas características de la depresión mayor y ese tipo de personas en uno de esos bajones se pueden llegar a matar, se pueden llegar a quitar la vida. Quiero desmentir también otro mito que lamentablemente hay muchos profesionales de la salud y muchos profesionales de la salud que dicen lamentablemente, ese no se va a matar nada, el que lo dice no se mata. Oiga, usted sabe por qué ahí hay un sesgo. ¿Por qué? Porque solamente tenemos las estadísticas de los que se suicidan. Entonces, no, eso es un problema. No se lo tome a la ligera. Cuando usted escucha a una persona decir, el que lo dice no lo hace. Y peor aún, van a encontrar clientes que los mismos familiares le han dicho, mátate, toma el cuchillo, y le pasan el cuchillo o le pasan la soga. No, recuerden que nosotros como profesionales de la salud, nuestro objetivo principal es la prevención, la educación primaria. Así que hay que siempre identificar los suicidas en potencia. Usted tiene que estar bien pendiente de eso, ojo. ¿Qué tenemos que ver? Comportamientos autoperjudiciales,
no planificar soluciones, sentirse amenazados por pérdida de relación significativa. Estos son síntomas de depresión. Recuerde que una persona con depresión no planifica soluciones. Lo que ve son todas las cosas negativas. Y vuelvo y abro un paréntesis. Hay muchos estudios científicos, montones, después pueden buscarlos, que han hecho experimentos con personas que son derrotistas. Derrotista quiere decir que las personas que siempre están viendo las cosas negativas son bien negativas. Usted sabe que una persona depresiva no ve soluciones, sino ve los problemas, se enfoca en los problemas. Pues en estos estudios científicos ponen, dentro del experimento, ponen personas positivas, que son más positivas, y estas personas derrotistas. Le dan una serie de libros a todos por igual, y en esos libros que les dan, dentro de ellos son iguales todos los libros, ¿verdad? Dentro de esos libros ponen mensajes dentro del texto que dice, ejemplo, si lees esto, dígale al investigador que le dé $100, por ejemplo. Pues siempre que hacen esos estudios, ¿quiénes ustedes creen que salen con la mayor cantidad de dinero? Pues las personas optimistas. ¿Por qué? Porque los derrotistas ni van a leer el libro, a lo mejor lo cogen y lo ojean, pero no lo van a leer. Las personas que son positivas, en cambio, van a leer todo y van a estar más pendientes. Así que ya eso está comprobado científicamente. Las personas que tienen baja autoestima o depresión no se enfocan en las soluciones, sino en los problemas. El riesgo de suicidio y violencia autodirigida. Tenemos que estar atentos al historial de los atentos suicidas. Si hay historial, usted tiene que estar bien pendiente al más mínimo cambio de ese paciente. Las ideaciones. Usted tiene que estar bien pendiente de las entrevistas. Tiene que identificar si el cliente tiene una idea suicida, si tiene una planificación suicida, si fue abusado en la niñez, o si tiene miedo de abandono o rabia. El lenguaje corporal es bien, dice mucho del paciente. Usted tiene que estar observándolo siempre. Si usted ve que el paciente se pone medio raro, hace caras re extrañas, se siente que le está faltando el aire o hace posturas medias extrañas o amenazantes, si hay historial de abuso en la niñez, si hay sintomatología psicótica, todo eso usted tiene que observarlo y documentarlo. Ya usted también es experto en documentación narrativa. Ya usted hizo una asignación en donde usted tuvo que hacer notas de progreso. Todo eso usted lo va a documentar de la manera más detallada posible, porque toda esa información es importante. Duelo complicado. Pues aquí hay depresión, el paciente con angustia emocional, angustia a separaciones, verbaliza estar vacío, expresión inapropiada de enojo. Esto quiere decir cuando el paciente actúa de manera desproporcionada a la situación. Identidad personal perturbada también vamos a encontrar en este trastorno, en el del borderline. Aquí el cliente puede tener sentimiento de despersonalización. ¿Y qué quiere decir despersonalización? Pues cuando una persona se siente despegada de su mismo cuerpo. Y sentimiento de desrealización. Esto quiere decir cuando la persona siente el mundo extraño o raro, que no le parece real, que le parece extrañísimo, como que no pertenece a este mundo. Y este tipo de trastorno también tiene mucha ansiedad. Va a tener síntomas psicóticos transitorios. Recuerde que en la psicosis usted puede disociarse totalmente de la realidad. Y eso es un mecanismo que tiene el cuerpo. Recuerde que nuestro cerebro tiene como objetivo principal sobrevivir. Y cuando nosotros nos sometemos a un estrés demasiado brutal, por explicarlo de una manera que ustedes me entiendan, el cerebro hace como un shutdown y se disocia. Y esa disociación es una psicosis, para que el cerebro se autoperserva, para que la realidad sea más llevadera. Hay aumento de la tensión,
y el campo perceptivo está disminuido. Ya cuando aquí estamos hablando, cuando el campo perceptivo se disminuye, ya la persona está en un alto nivel de ansiedad y puede entrar en síntomas presentar síntomas psicóticos. Baja autoestima crónica también va a tener este trastorno. Dependiente de otros, busca la aprobación de todos o la seguridad, manipula a otros y no puede estar solo. Esto ya lo explicamos en slide anteriores. Recuerde que como quiera usted va a tener este video y lo va a poder descargar, lo va a poder dar para adelante, hacia atrás, pausarlo, lo que usted desee. Y aparte va a tener el PDF y va a poder releer toda la presentación. Básicamente ya terminamos la presentación y ahora le voy a explicar la parte más divertida y la parte que más a ustedes les gusta, que es la asignación número 3. ¿Y qué usted hará en la asignación número 3? Aquí dice 2. ¿Por qué? Porque recuerde que el primero fue un assessment. Después fue asignación 1 y ahora asignación 2, que es correspondiente a la semana número 3. En esta asignación, su profesor le va a enviar la ley 408 en PDF para que usted la conserve. Y aparte de que usted la conserve, pues puede hacer la asignación. Cuando en este email adjunto va a estar el PDF de la ley 408, usted lo va a leer bien. Y después que usted lea bien esa ley 408, usted va a contestar las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuáles son los derechos fundamentales del paciente de salud mental adulto? El paciente pierde sus derechos de acuerdo con la ley 408 cuando hablamos de ingreso involuntario. De todos los artículos presentados, esto es bien importante, cuando usted lea toda la ley 408, de todos los artículos que usted leyó, ¿cuál es el más que le llamó la atención y por qué? Usted va a tener que escribir el por qué importante. Esta asignación, recuerde que usted la puede realizar, a mano o a computadora, como usted desee. Y ahora les voy a presentar la rúbrica para que usted sepa cómo se va a estar evaluando su trabajo. Ojo, abro paréntesis. Recuerde que en todas las asignaciones su profesor le está colocando las instrucciones de la manera más llana posible, pero recuerde que si aún así usted no lo entiende, usted puede preguntarle a su profesor a través de correo electrónico en cualquier momento. Aparte de eso, de las instrucciones, se le está colocando la rúbrica. Es importante que antes de usted realizar toda asignación, usted lea la rúbrica. ¿Para qué? Para que usted pueda sacar 100% en su trabajo. En esta rúbrica, ¿qué se estará evaluando? Pues que la letra sea legible. En este caso no vamos a quitar puntos porque usted lo va a poder hacer a computadora o lo va a poder hacer a mano. Así que ahí todo el mundo tiene 4 puntos. Entrega a tiempo. Recuerde que a usted se le está dando una semana para realizar las asignaciones. Y por lo menos nosotros le estamos enviando una sola asignación por semana. Así que entendemos que usted tiene el tiempo suficiente de hacerla a tiempo. Está a discreción de su profesor aceptar la asignación fuera de tiempo. Y ahí pues está a discreción del profesor también si se la acepta. Pero sabe que si su profesor le acepta la asignación fuera de tiempo, le va a quitar esos puntos ahí. Ok, el punto número 3 menciona cuáles son los derechos fundamentales del paciente de salud mental adulto. El punto número 4 dice, presente el artículo que más le llamó la atención y explique el por qué. Eso es bien importante, que usted explique el por qué. Responde de forma apropiada si el paciente pierde sus derechos según esta ley. Utiliza el pensamiento crítico en sus respuestas. Esto es bien importante porque si usted coge y copia el artículo o copia la ley y la pega, usted no está utilizando el pensamiento crítico y por tal razón pues usted no va a tener 4 puntos ahí. Otra cosa, trabajo original. Me repito, si usted copia el concepto, copia la ley y la pega ahí, pues usted tampoco va a tener esos 4 puntos porque su trabajo no es original.
Uso de las reglas de gramática y ortografía. Si usted escribe bien y pone los acentos donde tienen que ir, pues usted tiene 4 puntos. Si la información está muy bien organizada, con párrafos bien redactados y con subtítulos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que identificar qué respuesta es que usted está, perdón, qué pregunta es que usted está contestando. Perdón, no es coronavirus por si acaso. Y por último, las ideas están relacionadas de forma lógica, o sea, hay una secuencia, el trabajo se lee y tiene sentido. Usted tiene 4 puntos también. Así que espero haberle aclarado sus dudas y espero haber explicado lo mejor posible y que usted lo haya entendido. De mi parte, hice lo mejor que pude. Espero que la presentación sea de su agrado. Lamento si hay alguna interrupción o me equivoqué en alguna parte. Esto lo grabé de corrido, no hice pausas porque, pues, como usted sabe, es bien cuesta arriba estar pausando y editando y grabando. Así que espero haberlo hecho bien. Hice lo mejor que pude, vuelvo y repito. Recuerde que si usted tiene alguna duda o alguna pregunta en cualquier momento, usted puede conseguir a su profesor a través de correo electrónico. Usted lo que tiene que hacer es responder este mismo correo y hablar con su profesor y explicarle la duda que usted tenga. Recuerde que nuestro objetivo principal es que usted termine este trimestre de manera satisfactoria y que haya un aprendizaje significativo. Así que me despido. Les dejo aquí las referencias y les exhorto a que sigan las instrucciones, mantengan distanciamiento social, lávese las manos y nada, cualquier duda o pregunta, pues ya saben, le escriben a su profesor. Que estén bien, nos vemos.